a todos, bienvenidos a Va de Cabeza. Como os comentamos, durante esta semana vamos a estar realizando entrevistas a distintos profesionales que se dedican a la neurorehabilitación. Hoy contamos con una invitada muy especial, ella es Carmen. Carmen es logopeda y lleva 3 años trabajando en el mundo del daño cerebral adquirido. Hola Carmen, bienvenida. ¿Qué tal? Hola chicas, es un placer estar con vosotras. Bueno, Carmen, bienvenida. Sabemos que la logopedia va mucho más que la famosa R, que ya hablaremos ahora, pero nos gustaría que nos contaras un poquito más sobre ti y, bueno, pues, ¿cómo empezaste en este campo? Pues justo cuando terminé mis estudios tenía claro que me quería dedicar a rama sanitaria, entonces vi un poquito todo el campo de alternativas y posibilidades que tenía y entre esas posibilidades pues salió el nombre de la logopedia. En ese momento ya desconocía por completo, es más, fue mi orientador en cualquier caso que me informó sobre ella y ahí ya pues me picó un poquito la curiosidad y acabé en la carrera, que nada más entrar, pues ya me enamoré de ella y más bien en concreto de la neurorehabilitación, que hablaremos un poquito sobre ello. Y bueno, me gradué finalmente en la Universidad Complutense de Madrid y seguidamente pues me quise formar en este mismo campo que os comento y realicé el máster de investigación logopédica en enfermedades neurodegenerativas y daño cerebral adquirido en la Universidad de Granada. Y nada más terminar, fue ahí cuando ya me solté al mundo laboral y hasta el día de hoy. Vale, vamos a empezar con una de las preguntas más comunes que seguramente hayas escuchado. Que te digan, el logopeda es el que enseña a hablar, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado esta pregunta y cuántas veces has tenido que contestar? Bueno, explicarle a Te la juro que gente. incalculables. No las puedo ni contar. O sea, a día de hoy, yo creo que todos los meses alguien me hace algún comentario al respecto, que bueno, al final esto pasa porque se trata de una profesión aún muy desconocida y muy poco visibilizada. Entonces es normal que al final la gente se guíe por el tema de, bueno, enseñar la R a los peques. Una vez que ya explico que hay mucho mundo más allá de eso, ya la gente pues comprende y se queda a cuadros al ver todo lo que abarca. Pero sí, incalculables. Y seguirá pasando. Yo lo tengo súper asimilado. Bueno, entonces, para que quede claro, ¿a qué se dedica un logopeda que trabaja con pacientes con daño cerebral adquirido? Pues dentro del daño cerebral adquirido, la verdad que en función del daño puede haber diferentes dificultades. Voy a mencionar algunas de ellas, puede ser que me deje alguna, pero las más destacadas suelen ser pues, problemas para comunicarse a la hora de hablar, por ejemplo, es decir, que pueda haber problemas a la hora de comprender, en la comprensión o a la hora de expresarse en sí, o ambas, que ahí se trataría, por ejemplo, el nombre técnico sería una afasia mixta, afasia de Broca, afasia de Wernicke, bueno, esto es algo más técnico. También pueden surgir problemas a la hora del habla en sí, es decir, que la persona sí que comprenda perfectamente y se exprese bien, lo que pasa que le cuesta hacerse entender por algún problema de la musculatura, que tiene los músculos pues más flojitos, con menos fuerza. También puede pasar dificultades a la hora de comer. Tienen problemas para tragar. También puede ser en la voz, que haya cambios en la voz. Como veis, dentro de ese campo, pues hay diferentes tipos de áreas a trabajar. Carmen, has hablado de la disfagia, que al final, Mm. bueno, nosotros que trabajamos en esto sabemos que es algo crucial y que ocurre pues la gran mayoría de las veces, pero creemos también que es el gran olvidado. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito cómo intervienes en estos casos, cómo tu trabajo puede llegar a impactar en la vida de estas personas. Pues mira, justamente hablando, como se acaba de mencionar, estos problemas que pueden surgir a la hora de tragar, que no has mencionado, el nombre técnico es el de la disfagia, el que me Ujú. comentas ahora mismo, Emma.
Y te diría que es uno de los más importantes dentro del campo de la neurorehabilitación, más allá que incluso la comunicación, si tengo que decir uno, porque al Mm. final es el que puede comprometer la vida de la persona si no recibe un tratamiento y una supervisión adecuada. El tema de la disfagia, pues se puede intervenir de muchas formas. En el caso de que haya problemas a la hora de tragar, eh, que no haya posibilidad de comer nada ni beber nada por la boca, a nivel médico se acude a tener una PEG, por ejemplo, que es Ujú. como, así coloquialmente hablando, es como un tubo que va directamente al estómago y la persona se alimenta a base de la PEG. En otros casos que se pueda permitir una alimentación por la boca, que la persona pueda comer por la boca, ahí pues el logopeda tiene que ver qué tipo de alimentos y qué tipo de líquidos. En el caso de los líquidos, que puede ser que la persona beba agua y se le vaya para los pulmones. Entonces lo que intentamos es adaptar la viscosidad de los líquidos. En cuanto a viscosidad hablo de añadir espesantes, en función de la cantidad de espesante que añadas, pues se queda una viscosidad u otra. O en el tema de los alimentos más sólidos, también se pueden hacer adaptaciones. Adaptar los sólidos, pero que se pueda tomar de manera triturada o que sean diferentes alimentos muy concretos, adaptados a las necesidades de esa persona, pero que sean alimentos blanditos, de fácil masticación. Eso en función del paciente, se personaliza a las necesidades de él y yo diría que es una de las más importantes. Primero, el adaptar los alimentos y después, pues, ya se puede intervenir con diferentes maniobras, con técnicas posturales. Bueno, ese es un mundo muy amplio. Claro, yo te quería preguntar porque, bueno, con pacientes que después de haberles dado un ictus o demás, llegan a consulta con espesante o demás, y luego vemos que a lo mejor se van con, no sé, van muy contentos porque ya pueden comer, ya pueden beber, es algo que siempre hacen como mucho hincapié, en plan, no quiero toda la vida con espesante o no quiero toda la vida purés. Em, para pasar de ese inicio, ¿no? Que vienen con todas esas dificultades a cuando terminan el trabajo de neurorehabilitación. Eh, ¿Cómo sueles intervenir? Me refiero, hay técnicas como posturales o la respiración. Vale, desde ahí, a ver, yo por eso le doy tantísima importancia al tema de la disfagia, porque yo personalmente considero que comer es un placer y creo que muchos de nosotros también. Entonces, cualquier mínimo avance que se va consiguiendo con el paciente, notas un aumento de motivación y una alegría y ¿cómo decir? Eh, como muchísimo agradecimiento hacia ti. En el tema de la devolución es que es muy complejo. Suele ser un proceso lento por lo general, pero bueno, en función del grado de pues la afectada que esté la devolución, se pueden realizar diferentes adaptaciones posturales, es decir, muchas veces puede pasar que la persona pueda tragar ciertos alimentos, pero en función de cómo tenga la postura, cómo esté posicionado. También intentamos cambiar mucho el ambiente. El ambiente y el contexto es súper importante en la devolución. Por ejemplo, que no haya muchos estímulos distractores, la televisión puesta, el hablar al mismo tiempo que estamos comiendo en la mesa con la familia, la postura que tengamos. Entonces, todos esos detalles que en un primer momento pueden pasar por alto, en los logopedas nos tenemos que fijar para adaptar tanto el ambiente, también dar pautas en casa para que la familia, la pareja, los amigos, el entorno en el que se mueva, tenga información de cómo ayudar a la persona que está sufriendo la disfagia y luego meternos directamente en la parte que os comentaba de realizar adaptaciones en la comida, ya sea de alimentos sólidos o de líquidos, para que esa persona, mientras esté en ese proceso, gane la mayor calidad posible de vida. De- Además,
Dentro de la disfagia, como nunca se sabe, sí que es muy importante recalcar que nunca se sabe si esa persona va a llegar a un punto en el que pueda comer Mm. completamente normal, todo tipo de alimentos, los líquidos sin espesantes, nunca se sabe, ¿vale? Depende, como decíamos, de la persona y demás. Pero, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy guay para que veáis todo lo que está avanzando, el tema de la disfagia, ya que poquito a poco se va dando visibilidad a ello y se le está dando la importancia que tiene. Es que, por ejemplo, con pacientes que solo pueden comer triturados, purés, cremas, al final eso acaba desmotivando muchísimo a la larga porque todos los días es lo mismo, da igual lo que sea, sé que va a estar triturado y pasado por la Mm. batidora. Pues por ejemplo, para ese tipo de personas existen unos moldes que, aunque sea comida triturada, por ejemplo, es un molde de voy a imitar que son unos guisantes, o que es una pechuga de pollo, o que es una zanahoria, pero tú visualmente ves más atractivo el plato porque parece comida real y en el momento que vas a comer realmente es una consistencia triturada. Y aunque parezca una tontería, simplemente ver que visualmente es atractivo el plato hace que la persona tenga ganas de comer, porque no se habla lo que se debería de los problemas de autoestima, apatía, desmotivación que acaban adquiriendo las personas con disfagia porque te limita muchísimo en el día a día. Claro, es que es un Entonces, cambio este tipo de muy avances son muy guays para visibilizar el problema. es un cambio Que muy además es un fuerte acto social. en la Hmm, vida. Es claro, social y a verte que solamente tienes que estar con purés tiene que ser muy, muy frustrante. claro, y Claro. además que por lo general somos seres sociales, ¿vale? Pero es que sobre todo en España, cualquier tipo de reunión que hagamos va a implicar comida de por medio. Sí. Sea una salida, vamos a algo, nos vamos al bar y vamos a tomar algo a picar algo. Tenemos un cumpleaños, la familia se junta para comer. Nochevieja, fiestas, eventos, cualquier tipo de reunión implica comida de por medio, comida o bebida, por lo que, claro, estas personas al final también se aíslan mucho a nivel social. Claro. Entonces es muy importante. Carmen, yo te quería preguntar, bueno, hemos hablado un poco de pacientes con daño cerebral adquirido, un ictus o traumatismo además, pero a mí me gustaría saber un poco la logopedia en las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Mm. ¿Qué casos sueles ver tú que primero se ves más afectado, ¿no? O que nos contaras un poquito, si también hay variaciones en la voz, ¿no? Como has comentado. Mm. Yo personalmente, contando mi experiencia en enfermedades neurodegenerativas, lo que más, pues las patologías que más puedo ver son sobre todo el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, Parkinson, te diría, sobre todo esas tres, ¿vale? Aunque podamos trabajar en más. Aquí cambian completamente los objetivos. Al final lo que se busca, como se trata de una enfermedad degenerativa que sí o sí va a avanzar y va a progresar y se va a desarrollar, lo que intentamos es ralentizar ese desarrollo. Es decir, que todas las dificultades o alteraciones que vayan a aparecer se ralenticen lo más posible. Entonces ahí intentar alargar su calidad de vida, tanto como comentábamos, tanto si surgen en algún momento problemas a la hora de tragar, a la hora de comunicarse, a la hora de la respiración también, muy importante, porque puede pasar pues, que se afecte la respiración, empiezan a perder capacidad pulmonar, entonces a la hora de hablar no tienen aire para ello, ya se aíslan porque no se pueden comunicar o dejan directamente de hablar. Y aquí también es muy importante el papel que hacen los sistemas de comunicación, que sobre esto no se ha hablado, pero existen unos sistemas de comunicación para aquellas personas que tengan dificultades para ello y puede ser mediante tablets con imágenes, mediante un teclado y que
la misma tablet reproduzca el mensaje que se ha escrito. O sea, hay muchas alternativas, pero en las enfermedades neurodegenerativas principalmente consiste en eso, en ralentizar la progresión de la enfermedad y que la persona goce de la mayor calidad de vida posible. Interesante. Bueno, en el campo de la neurorehabilitación, de lo que no paramos de hablar, bueno, trabajamos distintas disciplinas, ¿no? Están los logopedas, los terapeutas ocupacionales, los fisios, los neuropsicólogos. ¿Cómo ves tú que hoy en día está la colaboración multidisciplinar, ¿no? En este ámbito? ¿Crees que está un poco olvidada o que, ¿no? que sí que se lleva a cabo? ¿Crees que es importante? La verdad que considero fundamental la rehabilitación integral con todo el equipo. O sea, necesitamos una visión integral de tratamiento para los pacientes con daño cerebral adquirido, porque eh, normalmente no solo se ve afectado el lenguaje, el habla, la devolución, sino que normalmente hay otro tipo de alteraciones asociadas al daño cerebral y necesitamos tanto de la participación de los neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, los fisios, o sea, yo considero fundamental, no concibo un tratamiento únicamente centrado en el logopeda, la verdad. Y en cuanto a si se considera la logopedia ahí un poco olvidada dentro del equipo, yo personalmente con la gente que he trabajado le han dado la importancia que tiene, pero sí que es cierto que en algunos aspectos así en concreto, pues se ha tenido que recalcar que el logopeda podía participar en realizar ciertas funciones en un paciente en concreto y que el equipo no sabía que el logopeda podía aportar cosas para ese paciente. ¿Podrías especificar un poquito más en qué tipo de cosas? Pues mira, por ejemplo, te podría decir en el tema de respiración que mencionábamos antes, sí que hay una parte de fisioterapia que es la fisiorespi, dicho así, que muchos fisios se encargan solo de la respiración, olvidándose de que el logopeda también participa en ese tipo de funciones. Y así más. Pasa mucho, ya no solo dentro del equipo de fisio, neuro, terapeuta ocupacional y demás, sino, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales Ujú. pasa muchísimo con la devolución, con el equipo de enfermería y los médicos, y Sí, nutricionistas incluidos. Pasa mucho que se olvidan de la figura del logopeda, cuando es el que está más formado y tiene más competencias para tratar esta patología y muchas veces prescinden de ello. Simplemente se encargan los enfermeros de hacer las pruebas pertinentes, los nutricionistas y demás. No quiero generalizar, ¿vale? Pero sí que es algo que sucede mucho en los hospitales y esto viene por la falta de logopedas, que bueno, este es otro melón que podríamos abrir, sí. pero esto sucede por la falta de logopedas que hay en el ámbito sanitario. Entonces, pues acuden a otros profesionales que hagan la misma función, aunque no les compita. Claro, al final ya no es que el enfermero o el nutricionista o el médico hagan esas funciones, es que realmente no está el logopeda ahí, o sea, no está la figura del logopeda cuando al final el logopeda es el que debería de estar haciendo ese estudio que es tan importante, que va a implicar tanto en la vida de la persona, y es que, pues eso, no hay logopedas en los hospitales públicos haciendo ese tipo de labores. Sí, era algo Sí, tan, esa es tan, la pena, tan importante como es pues el tema de la devolución, ¿no? Que al final te puedes atragantar. justo. Esa es la pena, que, bueno, volvemos a lo de antes, como es una profesión que aún no se conoce, no tiene toda la Mm. visibilidad que se merece, pues los hospitales prescinden directamente de esa figura. Incluso, si acaso, los hospitales
más grandes de España, sí que está la figura del logopeda, pero ni mucho menos los suficientes logopedas que se necesitan para atender a toda la población que precisa de sus tratamientos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso, por suerte, está cambiando. Yo creo que muchos médicos que están trabajando en los hospitales, gracias a la labor pues, de los centros de rehabilitación neurológica, de los logopedas que trabajan ahí, que estáis haciendo informes, que estáis en contacto, ya se están basando mucho en vuestros informes, en vuestra experiencia, en vuestra opinión y por suerte parece que la cosa está cambiando un poquito, por lo menos desde que yo Mm. empecé hasta ahora, no sé si tú lo has notado. Esa es la parte positiva. Yo al final estoy hablando de una posición en la que no llevo tampoco una trayectoria muy larga en la disciplina, pero sí que es cierto que en este tiempo que llevo trabajando como logopeda he visto mucho avance. Me imagino que no se puede ni comparar la situación actual a la que podría haber hace 10 años, que no me quiero ni imaginar, pero la parte positiva es que actualmente se está luchando mucho por visibilizar y por darle la importancia que tiene para que nosotros nos encontremos en los hospitales, en centros médicos y que además haya el suficiente número de logopedas que se necesita. Que a ver, poco a poco, al menos estamos con esa lucha, pero poquito a poco se van consiguiendo cosas, desde luego, y que se nos dé el valor que tenemos y el valor que tiene la profesión, sobre todo. Sí, al final vivimos en Ojalá. una sociedad, o sea, yo por mi entorno, ¿eh? Yo trabajo en neurorehabilitación y sí que, pero mi entorno, logopeda siempre ha sido de niños, ¿sabes? Entonces, no saben todo lo que hay detrás, que es muy fuerte. Sí, siempre se ha conocido por los niños, pero cuando tú explicas luego el mundo de adultos, que el mundo de adultos también es súper amplio, lo que os decía es que la gente se queda a cuadros, incluso ya no solo pacientes, sino mi entorno cercano, que bueno, actualmente tienen más información porque me conocen y son mi entorno, pero es tremenda, es tremenda en la profesión y todas las ramas que abarca para que solo nos limiten a un circulito pequeño donde nos metan en la etiqueta de los niños y de la R, además. En el Que no le voy corazón. a quitar importancia, ¿vale? No le voy a quitar importancia a lo de la R, pero que se sepa que hay mucho más allá de eso. Ojalá, Carmen, vamos a luchar para que eso cambie, para que se conozca mucho más. Cruzamos dedos. A ver, venga, vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a hacerte unas ¿Mm? preguntas, ¿vale? Un test rápido, ¿vale? De ¿Mm? respuestas cortas, ¿sí? Dime La cosas. pregunta más rara que te haya hecho un paciente. Uf, pregunta más rara. Pues mira, a ver, la verdad que raro como tal. Me han hecho a veces pues preguntas muy personales en consulta, que a quién voto, que si tengo marido, que si, o sea, cosas así. Preguntas raras, no te sabía decir así ninguna. Algún comentario extraño que me han podido hacer pues entonces tú trabajas muy bien la lengua, guiño, ¿sabes? Cosas así que dices, vale, bueno. Vamos a omitir este momento. Lo voy a omitir un tupido velo y listo. Continuamos. Pero es así ahora mismo Pues, lo que primero que se me viene a la mente. perfecto. Vale. Un mito sobre la logopedia que te da rabia escuchar. Bueno, creo que está más que claro, ¿no? Con con esta conversación. Ojo, ojo, que hay otra cosa que no os he mencionado, que es el de los pies. Claro, porque la gente se confunde mucho el logopeda con el podólogo, por lo que sea. Entonces, pues ¿Qué me las letras también cambiar? surge Esto mucho, ya no me lo esperaba. sí, pasa No me lo mucho esperaba con para muchísima nada. frecuencia. A la gente sonará parecido, entonces se confunden y cuando hablas de logopeda te dicen, ah, tú eres la de los pies, y dices, no, ese es el podólogo, yo soy logopeda. O también pasa mucho con el pedagogo.
suenan, en plan, se hacen el lío, entonces pues nos Oye, pero confunden. lo del podólogo tiene que ver con dislexia, ¿eh? Hay que cambiarlo. Mucho que ver, Ahí sí. tendrás que ser tú la que hace el diagnóstico. Venga, a ver, Carmen, siguiente. El ejercicio de terapia que todos odian, pero que tú sabes que es la clave para la rehabilitación. Vale, pues te podría decir dos. Como estábamos hablando antes del tema de la devolución, es muy importante ser muy disciplinado con una clase de ejecercicios eh, en función de la persona, pero en algunos casos se mandan unos ejercicios para casa, para hacer de forma diaria, que ahí son unas maniobras de devolución, ¿vale? Y hay algunas que son un poco rollo para los pacientes, porque cuestan esfuerzo, que una, por ejemplo, es la maniobra de Masako, que consiste en morder la lengua y estando con la lengua mordida, tragar saliva sin que la lengua se movilice. Entonces, esa es una. Y para los pacientes es un rollo muchas veces. Entonces, es un poco aburrida. Y hay otra que, bueno, cuando se trabaja a nivel de los músculos de la cara, porque anteriormente os he dicho que después de un daño cerebral, la musculatura se puede ver afectada, pues más flojita, pierde tono, o tiene más tono, o lo que sea. Y a veces se mandan ejercicios para casa de movilidad, para movilidad, la fuerza y demás, y son un rollo. A mí, por lo que me suelen transmitir mis pacientes es que son un poco rollo, pero bueno, es muy importante ahí ser disciplinado para el tratamiento. Pues un placer tenerte, Carmen, escucharte y todo lo que has contado es súper interesante. La verdad que nos gustaría luego en un futuro abrir melones. Gracias a vosotras por darme la oportunidad de hablar un ratito sobre la profesión y sobre estos aspectos que me habéis estado comentando. Y nada, también para que sirva, para lo que estábamos comentando, dar visibilidad y que pues el día de mañana esta profesión esté tan valorada como mismamente se merece. Así que gracias a vosotras. Gracias, Carmen. Bueno, pues nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Chao.